redes sociales en este hermoso día, y Dios les bendiga a cada uno de mis hermanos que estamos aquí en la casa del Señor. Damos gracias a Dios porque Él es bueno, porque su amor es grande, su misericordia es inmensa, amén. Y pues aquí nos tiene, amén. En esta hermosa noche, a los que nos ven en las redes sociales, somos la Iglesia Centro Familiar Cristiano. Estamos ubicados en el 17400 Van Owen Street o Boulevard. Para aquellos que deseen llegar aquí, si no tiene iglesia, obviamente. Estamos en los días martes, estamos estudiando en la clase de adultos el Pentateuco, y ya estamos en lo que es el libro de Levíticos. Y en esta ya vamos de una manera, lo estamos estudiando de una manera textual y temática. Amén. Ya estamos estudiando lo que es el capítulo 19 del libro de Levíticos. Y la semana pasada surgió una pregunta acerca de este capítulo 19, que es acerca de esta expresión que aparece aquí en el versículo 2, donde Dios le dice: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Y surge la pregunta, ¿verdad?, acerca de la santidad, y estuvimos tocando algunos puntos, solamente que en algunas, pues para aclarar esto, vamos a hablar el tema de la santidad, ¿sí? ¿Qué es la santidad? Creo que la mayoría sabemos, pero ¿qué es la santidad en el Antiguo Testamento? ¿Qué significa la santidad en los que creemos en las dispensaciones? ¿Qué significa la santidad en este tiempo de la gracia? Y es algo importante, ¿no? Porque es un tema muy polémico en cierta manera, porque pues cada quien va a tomar la palabra de Dios a la manera que la quiera tomar. Y en esta noche la intención es tratar de aclarar algunos puntos acerca de este tema. Amén. Yo le voy a pedir que se ponga de pie en reverencia a la palabra de Dios, los que estamos presentes. Y si usted está allá y no está manejando y está libre de manos, sus manos libres, puede tomar una Biblia y juntos podemos abrir la palabra de Dios en el libro de Levíticos capítulo 19, y vamos a estar leyendo los versículos 1 y 2. Amén. 1 y 2. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Amén. Jehová vuestro Dios. Amén. Vamos a orar, lléveme en su oración. Amén. Padre, en el nombre de Jesús le damos gracias. Gracias porque usted, Señor, ha sido bueno, ha sido maravilloso, ha sido precioso. Señor, nos tiene aquí en su casa, Señor, y eso es grande porque eso nos muestra su gran amor, su misericordia, Señor. Padre glorioso, en esta hermosa tarde pedimos que sea usted, Señor, el que tome control de cada uno de nuestros corazones, el que nos ayude, Padre del cielo, a seguir adelante, y que nos ayude, Padre, en esta clase. Fortalece al oyente que está presente, al que está viendo por las redes sociales también, Señor, y que Dios mío glorioso, juntos podamos, Señor amado, Padre glorioso, glorificar tu nombre a través de tu palabra, que juntos podamos, Señor, ser edificados a través de esta bendita palabra, Señor. Padre glorioso, te pido por mi persona que tú me ayudes, Señor, cada día a seguir adelante conforme este ministerio, Señor. Padre, que todo sea con el único y verdadero propósito de glorificarte a ti, Señor. Y que Dios mío siempre, Señor, tengamos el cuidado de darte a ti la gloria, la honra y la alabanza. Todo te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, y en tus manos nos quedamos, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermano.
Allí en la slide, la primera slide que tiene la versión Nueva Traducción Viviente y dice de esta manera: el Señor también le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones a toda la comunidad de Israel. Sé santo, porque yo, el Señor tu Dios, soy santo. Amén. Es interesante ver, hermanos, el tema de la santidad, porque es un tema, como decía, hermanos, un tema controversial en alguna manera. También es un tema polémico para algunas personas, porque es un tema en el cual usted y yo necesitamos verlo desde un punto de vista bíblico. En esta noche, mire, cuando usted ve el tema de la santidad, hay diferentes maneras de ver el tema, ¿ok? Hay diferentes maneras de ver el tema, y esto va a incurrir mucho en nuestra manera de cómo nosotros tomemos la enseñanza de la santidad. Porque si usted es, ahorita vamos a ver las diferentes maneras de verlo, pero si usted lo toma de una manera teológica, por ejemplo, usted lo va a ver, hay diferentes teorías conforme a la salvación. Entonces la santidad puede ser relativa, o sea, en algunos puntos puede tener importancia y en otros sencillamente no tiene ninguna importancia. Entonces, ¿de qué maneras podemos ver el punto o el tema de la santidad? Lo podemos ver desde el punto de vista de la ley. Y cuando usted lo miraría desde la ley, para ser santo usted tendría que cumplir toda la ley, lo cual usted y yo no podemos hacer eso, ¿verdad? Porque si incurrimos o desobedecemos uno de los mandamientos, dijo Santiago, entonces hemos infringido toda la ley. Porque si alguien quiere obedecer la ley, tiene que obedecerla completamente. Entonces, si usted lo toma desde el extremo de la ley, obviamente, hermanos, para ser santo usted tiene que privarse de muchas maneras, de una manera conforme a la ley, de que si usted hace algo tiene que recibir el castigo conforme la ley lo decía. Entonces, si usted lo toma de esta manera, el tema de la santidad lo va a llevar a un extremo en el cual usted quizás hasta se va a querer alejar, ¿verdad? Como Dios le dijo al pueblo de Israel: no te mezcles con las demás naciones. Entonces usted va a querer hasta eso, y déjeme decirle que en este tiempo hay muchas personas que lo hacen de esa manera. Hay muchos en los trabajos no les gusta tomar el lonche con el resto de las personas, porque dicen: estos no son creyentes y me voy a contaminar. No, hermano, Jesús anduvo en medio de todos, pero él no dejó contaminarse de lo que había en medio de todos. Por eso el capítulo 17 del Evangelio de Juan dice de que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Entonces, esto es lo importante. Cuando usted lo ve desde el punto de vista de la ley, quizás lo puede llevar a un extremo. Ahora bien, también lo podemos ver desde el punto de vista teológico. Y aquí ya vienen los diferentes puntos teológicos, donde los más predominantes son el calvinismo y el arrianismo. Son dos teorías predominantes. El arrianismo enseña casi que usted tiene que guardar la ley. Tiene muchos puntos muy importantes acerca de la salvación. Entonces, pero lo lleva a un extremo. Y está el otro que enseñó Juan Calvino, que dice de que usted sobre la doble predestinación, de que Dios ya seleccionó un grupo de personas los cuales van a ser salvos. Entonces, aunque usted y yo estemos aquí en la iglesia luchando por obedecer a Dios, si Dios ya dijo que usted va para el infierno, usted va para el infierno, ¿sí? Entonces está ese otro grupo de personas, ¿verdad? Suena un poquito egoísta, ¿no? Porque la Biblia dice de que de tal manera amó Dios al mundo, no solo a un grupo selecto, sino al mundo, a todo aquel que en él cree, no se pierda y tenga vida eterna. O sea,
no encaja esa parte, ¿verdad? Y muchas otras partes que la Biblia dice. Entonces, si usted toma el tema de la santidad desde una manera teológica, usted lo va a tomar desde el punto de vista donde usted se ubique. Hay otro grupo que enseña también que si usted ya conoce a Dios, usted ya no puede, aunque usted se vaya al mundo a pecar, usted ya no puede ser salvo. Usted ya no pierde la salvación, o usted va para el cielo, ¿sí? Este otro grupo enseña de que si usted estuvo aquí por 20 años y usted de repente la tentación le gana y se va otra vez al mundo, este grupo enseña que usted nunca fue salvo. Algo de contradictorio, ¿no? Porque la Biblia dice de que el que cree, ¿verdad? Y ellos enfatizan de que para ser salvo hay que conocer a Dios. Y yo pregunto, cuando usted acepta a Cristo, ¿usted conoce a Dios? La primera vez que usted lo aceptó, ¿usted ya conocía a Dios? Sinceramente no, seamos realistas. Es por fe, ¿sí? Cuando usted se arrepiente de corazón, es por fe. Obviamente después empezamos un proceso de conocer a Dios. Y déjeme decirle esto, mientras más le conozcamos a Dios, menos vamos a anhelar las cosas del mundo. Eso sí es bíblico y no hay vuelta de hoja. Entonces, todo este punto de la santidad usted lo va a tomar desde el punto de vista que usted lo quiera estudiar. Si usted lo quiere estudiar conforme la ley, o si usted lo quiere tomar conforme desde un punto de vista teológico, como decíamos, el arrianismo, el calvinismo, o este otro grupo también que acabamos de mencionar, que usted cuando conoce a Dios es salvo. Y si usted estuvo 20 años en la iglesia, pero se dejó vencer por alguna tentación y se va al mundo, usted nunca fue salvo. Interesante, porque suena contradictorio en cuanto a la Biblia, ¿no? Entonces, el otro punto que usted lo puede tomar es de una manera literal. De una manera literal es que usted va a empezar a decir, a seguir todos los puntos de una manera rígida, lo cual tampoco la Biblia lo muestra de esa manera, ¿no? Entonces, viendo estos tres puntos de vista, y quizás hay más, hermano, pero cuando estudiaba, miraba estos tres puntos de vista, que cómo usted puede tomar el tema de la santidad, conforme a la ley, conforme a un punto teológico o desde un punto de vista literal, ¿sí? Ahora, la pregunta que nosotros nos hacemos, y es lo que vamos a tratar de ver en esta noche, es ¿cómo debemos de verlo en el tiempo de la gracia? ¿Cómo debemos de ver el punto de vista de la santidad en el tiempo de la gracia? Y aquí es donde vamos a entender o vamos a empezar a hacernos preguntas, ¿no? Porque aquí es donde, si usted cree de un punto de vista calvinista, la santidad es relativa, ¿sí? O sea, para usted no es de suma importancia. Para usted sencillamente es un tema bíblico, ¿ok? Si usted lo ve desde un punto de vista, vuelvo a repetir, desde la ley, entonces aquí tampoco encaja porque ya estamos en el tiempo de la gracia. Y es aquí donde nace esta pregunta. ¿Cómo vemos el tema de la santidad en el tiempo de la gracia? Levítico lo menciona y dice, y fue dado para el pueblo de Israel, no fue dado para la iglesia, ¿sí? Qué interesante. Pero el apóstol Pedro lo vuelve a mencionar en el Nuevo Testamento, como hemos estado viendo, cómo los mandamientos de la ley son mencionados en el Nuevo Testamento desde un punto de vista de juicio, ¿sí? Todo el capítulo 5 de Mateo menciona sobre el adulterio, menciona sobre ser ladrones, entonces, y dice todos estos son culpables de juicio. Entonces, esto es lo interesante, porque la iglesia no tiene que ser culpable de juicio, porque la iglesia vamos a estar en el tribunal de Cristo, y no es para juicio, es para recompensas, ¿sí? Porque ya la iglesia está con Cristo. Los únicos que van a estar ante el juicio son aquellos que están sin Cristo, que es en el juicio del gran trono blanco, Apocalipsis 21. Entonces, esto es lo que va a definir cómo usted y yo vamos a ver el tema de la santidad. Entonces, hermano, para verlo, para entender este tema, tenemos que verlo desde un punto de vista hermenéutico e histórico, ¿sí? Porque tenemos que entender el concepto. ¿De dónde viene el concepto, el significado, perdón? ¿Qué significa santidad? ¿De dónde viene este tema de la santidad? Y cuando decimos histórico, es ¿quién inició este tema de la santidad? Bíblicamente, ¿dónde inicia el tema de la santidad? En Dios.
Desde el Génesis, Dios santificó el séptimo día. ¿Por qué? Porque quería que fuera dedicado para Él. ¿Quién inició el tema de la santidad en la Biblia? Fue Dios. ¿Sí? Y en los 10 mandamientos, Él menciona el tema de la santidad, que aparten el séptimo día para santificarlo. Y esto es interesante, porque aquí es donde usted y yo lo vamos a ver desde el punto de vista hermenéutico. La hermenéutica es la ciencia que estudia o que nos hace indagar la Biblia o entender pasajes de la Biblia o partes de la Biblia. ¿Sí? Es un estudio exhaustivo que usted y yo hacemos de la Biblia. ¿Sí? No estoy hablando en lenguas, hermanos, son palabras que los teólogos usan. Entonces, exhaustivo, dicen ellos, acerca de, para querer entender un tema. Ahora bien, si lo vemos desde este punto, hermanos, usted y yo vamos a entender muchas cosas. En el Antiguo Testamento tendríamos que irnos al Antiguo Testamento, porque la semana pasada ya mencionábamos partes del Nuevo Testamento, pero para entender la santidad en el Nuevo Testamento tenemos que entenderla en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Y esto es importante, ¿por qué? Porque si usted y yo no entendemos la santidad en el Antiguo Testamento, no vamos a entender la santidad en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Y eso es importante. ¿Por qué? Porque entonces solamente vamos a hablar desde puntos de vista teológicos y de allí entonces ya no vamos a salir. Ahora bien, si vamos a ir a ver la santidad en el Antiguo Testamento. El significado de la palabra, la etimología, y es aquí donde quizás esté la llave para que usted y yo entendamos esto. Cuando usted y yo vemos la santidad, según el diccionario Vine, que es uno de los diccionarios del hebreo, arameo, griego al español, nos enseña esto. El hebreo santidad viene del hebreo. Déjenme decirle esto antes. La santidad en el Antiguo Testamento era dada por dos razones. ¿Sí? Y aquí vamos a ver las dos palabras para qué era dada. ¿Sí? Una era dada para poder acercarse a Dios. La otra era dada para reflejar lo que Dios, la moralidad de Dios en la tierra. Según el diccionario Vine, dice, la primera santidad viene del hebreo kadash, ¿ok? Esta santidad era la santidad ceremonial. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 29. Éxodo capítulo 29. Versículo 21 en adelante. Dice: y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociará sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos. Y él será
santificado, y sus vestiduras, y sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él. Luego tomarás del carnero la grosura y la cola y la grosura que cubre los intestinos y la grosura del hígado y los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos y la espaldilla derecha, porque es carnero de consagración. La primera, hermanos, aquí es donde aparece esta palabra Kadash, que será santificado para acercarse a Dios. ¿Ok? Esto es importante. ¿Por qué? Porque el ser humano, el hombre, no podía acercarse a Dios. Desde el momento que Adán y Eva desobedecieron, dice Pablo a los romanos que nos constituimos enemigos de Dios. No podíamos acercarnos a Dios. Había una barrera, ¿ok? Había una barrera que no nos dejaba, que era el pecado que habita en el ser humano, no deja acercarse a Dios. Qué interesante. Y es aquí donde ya vamos atando cabos. Porque cuando Jesús hace el sacrificio, aquí menciona la sangre que era derramada, era para santificar a Aarón. Aarón era el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el que se acercaba al lugar santísimo a hablar con Dios. Sin el sacrificio de la sangre, él no podía acercarse a Dios. Él tenía que hacer un sacrificio por él y después podía hacer el sacrificio por el pueblo. Entonces, aquí es donde nace la primera o esta palabra Kadash. ¿Ok? Es para la santidad, para poder acercarse a Dios. Qué interesante, ¿no? Cuando Jesús hizo el sacrificio, ¿qué fue lo que se rompió en el templo? Y fue de arriba abajo. Eso tiene un significado grande. ¿Por qué? Porque Él quitó la barrera para que el ser humano ahora se pueda acercar a Dios sin hacer ningún sacrificio, a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 9:22 dice que sin sacrificio de sangre no hay remisión para los pecados. O sea, no hay pago para los pecados. Entonces, aquí es donde nace la primera palabra o el significado de la primera palabra de santidad. Para que el ser humano se pudiera acercar a Dios, en este caso, en el tiempo de la ley, el sumo sacerdote se podía acercar a Dios, primero tenía que hacer sacrificios por él. La sangre, dice aquí, lo santificaba para poder acercarse a Dios. Qué interesante, hermano, porque Levíticos capítulo 10, ¿se acuerda de los hijos de Aarón? ¿Se acuerda? En el capítulo 10 estuvimos estudiando sobre Nadab y Abiú. ¿Qué pasó con ellos cuando se acercaron a Dios con fuego extraño? Fueron muertos. ¿Por qué? Porque se acercaron sin santificarse y con fuego extraño. Estuvimos estudiando eso. Entonces, esta palabra, el primer significado de santidad es santidad para acercarnos a Dios. Qué interesante, porque ahora usted y yo vamos a estar viendo esto, porque ahorita estamos en el Antiguo Testamento. Para poder acercarnos a Dios, ¿tenemos que hacer algún sacrificio? No. El sacrificio ya fue hecho. Y es lo que Hebreos, vamos a estar tocando esto, porque Hebreos dice que el sacrificio fue hecho una vez para siempre. Ya no hay más sacrificio. Lo hizo nuestro Señor Jesucristo. El sacrificio, ¿sí? El sacrificio fue hecho una vez y para siempre, ¿sí? Y esto es lo interesante, ¿no? La segunda palabra que aparece en cuanto
a la santidad en el Antiguo Testamento, que es aquí donde estamos viendo Levítico 19:2, aquí la palabra que aparece es Kedoshim. Y Kedoshim quiere decir santos seréis. Pero le está hablando al pueblo. La primera, Kadash, le habló a Moisés para santificar al sumo sacerdote, el que se iba a acercar a Dios. En este, Kedoshim le está hablando al pueblo aquí en Levítico 19:2 en cuanto a la moralidad de Dios, de cómo ellos se iban a comportar cuando llegaran a la tierra de Canaán. Y es aquí donde está, hermanos, la llave para entender la santidad. ¿Por qué? Porque Kedoshim es conforme a las actitudes que Dios quería que Israel tuviera en medio de las diferentes naciones. Cuando usted y yo entendemos esto, mire lo que dice Levíticos 20:26. Allí lo tiene la Nueva Traducción Viviente. Dice: sé santo porque yo, el Señor, soy santo. Te he separado de las demás naciones para que seas mío. ¿Sí? Porque hemos oído, ¿no? Santidad es separado para, ¿sí? O separado del mundo para Dios. Entonces, Kedoshim es santos seréis en cuanto a nuestras actitudes, ¿ok? Y esto lo dice Levíticos 20:26. Es la palabra también que aparece en Levíticos 19:2. Es Kedoshim, no es Kadash. Kadash es para poder acercarse a Dios. Kedoshim es en cuanto a nuestras actitudes. Y esto es interesante, ¿no? Porque aquí es donde usted y yo vamos a ver la santidad en cuanto al acercarnos a Dios y en cuanto a nuestras actitudes, ¿ok? Y para allá vamos. Por eso, esto es en el Antiguo Testamento, hermanos. Aparecen estas dos palabras, Kadash y Kedoshim, ¿ok? Kadash es santidad para acercarme a Dios. Kedoshim es santidad en cuanto a mis actitudes, ¿ok? Y esto es interesante porque aquí es donde usted y yo tenemos que empezar a hacernos preguntas, porque no es pecado preguntarle a la Biblia, hermanos. Y esto es lo importante. Ahora, si entendemos estas dos palabras, y en el Antiguo Testamento hay muchos pasajes donde muestra que el que se acercaba al santuario sin permiso, hermanos, moría. ¿Se acuerda? Mis hermanos son buenos para los nombres, yo no soy muy bueno. ¿Se acuerda el hombre que tocó el arca del pacto? ¿Sí? Murió. Y aunque quizás era de una manera de ayudar, pero no podía. No había sido designado para eso. Y esto es interesante, porque la santidad de Dios no dejaba que nadie se acercara, ¿sí? Cuando hicieron el tabernáculo no podían entrar. Por eso Él seleccionó una tribu para que sirviera dentro del templo. Los demás no podían entrar, no podían acercarse. Qué interesante. ¿Quiénes eran los únicos que se podían acercar al lugar santísimo? Aarón y sus hijos, que eran sumos sacerdotes. Entonces, y esta es la palabra Kadash. Ninguno del pueblo, hermanos, de las otras tribus se podía acercar a Dios, porque si se metía al lugar santísimo y no era del linaje de Aarón, ¿qué pasaba? Moría, ¿sí? Moría. Y esta es la santidad que necesitaba el ser humano en el tiempo de la ley para acercarse a Dios. Ahora Levítico 19:2 dice: sed santo porque yo soy santo, dice Jehová tu Dios. Pero en cuanto a la manera de vivir aquí en la tierra, y ese es el hebreo Kedoshim. Kedoshim, ¿sí? Ahora bien, en el Nuevo Testamento, en el tiempo de la gracia, aquí es donde viene la polémica, ¿verdad? Porque encontramos pasajes en la Biblia, y fíjese que son bastantes, donde aparece la palabra santidad desde un tiempo de vista pasado, que Él ya nos santificó, ¿sí? Pero también aparece santidad desde un punto de vista de un verbo activo, porque dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y aquí es donde viene la polémica, ¿verdad? ¿Por qué es que Dios me dice que la voluntad de Él es mi santificación si Él ya me santificó? Interesante, ¿no?
pero no estaba designado. ¿Sí? Los sumos sacerdotes estaban designados. Usa era parte del pueblo, pero no estaba designado para llevar el arca. ¿Por qué Saúl fue desechado del reino? Por querer ofrecer sacrificio. ¿Quiénes podían ofrecer sacrificio a Dios? ¿Sí? Bueno, fueron dos desobediencias que la Biblia registra acerca de Saúl, pero una de ellas fue el acercarse a Dios sin autorización divina. ¿Ok? Porque él era rey, sí, pero no era sacerdote, sumo sacerdote. Entonces, aquí es donde viene, hermanos, la pregunta: ¿por qué la santidad en el Nuevo Testamento? Y aquí es donde vienen pasajes. Mire, traigo aquí algunos pasajes en la Biblia donde encontramos la palabra santidad en 1 Tesalonicenses. Vaya a 1 Tesalonicenses 3:13. Allí se los puse, pero son otras versiones para que usted lo vea. Y aquí hay pasajes, hermanos, que nos muestran la santidad como una necesidad activa de practicar en medio del tiempo de la gracia. 1 Tesalonicenses 3:13 dice: para que sean afirmados vuestros corazones y irreprensible. ¿Sabe qué quiere decir irreprensible? Que no tengan nada que reclamarle en cuanto al pecado, porque dice: irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. ¿Sí? Que estemos irreprensibles en cuanto a la venida. ¿Ok? Si usted va ahí abajito en el capítulo 4, versículo 3. Mire, vaya al versículo 1 para que usted y yo veamos algo. Capítulo 4 de ahí de 1 Tesalonicenses, del versículo 1 en adelante. Vaya conmigo, dice: por lo demás, ¿qué dice? Hermanos. O sea, somos, aquí le está hablando a creyentes. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros como os conviene, conduciros. ¿Y qué dice? Y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es, ¿qué dice? Vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa, ¿en qué dice? En santidad y honor. ¿Sí? Pablo les está diciendo: no se dejen vencer por la fornicación. Y le está hablando a los hermanos, ¿sí? A los que ya están en Cristo. Qué interesante. 3:13 dice: para
para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. Y la voluntad de Dios dice que es vuestra santificación. Pero ¿por qué vuestra santificación si ya fuimos santificados? Qué interesante, ¿no? Porque hay pasajes, y ahorita vamos a ver eso. Mire, ahora vamos a 2 de Corintios 7:1. Esta es la traducción del lenguaje actual. 2 de Corintios 7:1. Búsquelo, hermano. Búsquelo porque la Biblia es la autoridad de la iglesia. 2 de Corintios 7:1. Allí en la Reina Valera 60 que usted y yo usamos, dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Quiénes somos los que tenemos esas promesas de parte de Dios? La iglesia de Cristo, ¿no? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Qué dice? Perfeccionando la santidad. Pero yo quiero que note esa palabra que dice después: en el temor de Dios. Y ese es el último punto, pero vaya tomándolo. La santidad en la gracia es por amor que tememos a Dios. ¿Sí? Por fe somos salvos, y por fe el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, y por amor obedecemos. Pero aquí hay algo importante, porque dice: limpiémonos. ¿Por qué nos vamos a limpiar nosotros? ¿Por qué? Si ya Cristo nos limpió. De toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando, un verbo activo, perfeccionando la santidad. Qué interesante, en el temor de Dios. La traducción del lenguaje actual, allí lo tiene en su pantalla, dice de esta manera: queridos hermanos en Cristo. Mire, Dios nos hizo esa promesa. Por eso, para que Dios nos acepte, no debemos de hacer el mal, sino mantenernos libres del pecado. Honremos a Dios y tratemos de ser santos como Él. Y es que aquí viene ya lo importante que usted y yo vamos entendiendo, porque en sí Dios ya nos santificó para poder hablar con Él. ¿Sí? Esta santidad que habla aquí Pablo en Tesalonicenses, Corintios y las que vamos a seguir viendo, es la santidad en cuanto a nuestras actitudes, que es Kedoshim. Kedoshim. Kadash, hermanos, usted y yo ya somos santos para hablar con Dios. Ya no tenemos barrera. Usted y yo podemos hablar con Dios ya no solo aquí en el templo. Obviamente aquí nos congregamos, pero podemos hablar con Dios en cualquier lugar. La naturaleza pecaminosa que tenemos ya no es una barrera para que yo pueda hablar con Dios. Eso ya no me impide hablar con papá. Pero eso sí le impedía a aquel que no era santificado hablar con Dios. Ahora bien, yo ya no tengo que guardar la santidad. El Kedoshim sí lo tenemos que guardar, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Porque si algo, hermanos, tenemos que ser, la Biblia enseña, y que usted y yo tenemos que aceptar, ¿cuántos cuando aceptamos a Cristo se nos quitó la naturaleza pecaminosa? ¿Cuántos ya no tienen deseos de mal? ¿A cuántos ya no, ya cuando ven pecado, ay, hasta sienten aquello, verdad? Que ya no van a pecar. Y ese es el micrófono, por favor. Si no me van a colgar a mi hermano. Y
Y esto, por eso le digo, ahí es donde usted y yo vamos a ir entendiendo. Ahora bien, conforme usted y yo vamos conociendo más a Dios, es más difícil que usted y yo caigamos. Porque el temor de Dios crece en nuestros corazones. El temor, y no estoy hablando de un temor de miedo, no, Dios me va a mandar al infierno. No, hermano. La Biblia dice que abogado tenemos para con Dios, el Padre. O sea, si usted y yo pecamos, hermanos, Dios no nos desecha. No estoy hablando de que la salvación o la santidad sea como un saco que yo me quito y me pongo cada vez. Si peco, me lo quito. Si me arrepiento, me lo pongo. No, 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 no. Es algo que usted y yo, dice la traducción del lenguaje actual, debemos de mantenernos libres del pecado. Interesante, ¿no? Hermano Mondragón iba a decir algo. Sí, hermano, Dios le bendiga. Cuando dijo esta pregunta, pues, pero yo levanté la mano por eso, porque la palabra nos enseña y nosotros testificamos de que somos nueva criatura en Cristo Jesús. Y esa nueva criatura ya no tiene o ya no responde a esa naturaleza pecaminosa como antes que no éramos cristianos respondíamos. Hay un cambio. Y eso es lo que produce, lo que acaba de decir hasta el final, esa santidad, que a medida que nosotros nos vamos acercándonos a Dios, este proceso, porque es un proceso, usted preguntó, y estaba haciendo hincapié muchas veces a que la santidad, ¿por qué? Si ya somos santos, tenemos que santificar de nuevo, porque es un proceso. La santidad se entiende como la separación, que Dios nos separó. Al separarnos, el Señor comienza ese proceso en cada uno de nosotros. Por eso la constancia de seguir perseverando en esa santidad. No es como también acaba de decir, de que como una píldora, toma la pastilla. Déjeme interrumpirlo. ¿Notó lo que dijo mi hermano? Seguir perseverando en esa santidad que Él ya nos dio. Siga, hermano, disculpe que lo interrumpí. Y es que la perseverancia, y la santidad no desmenuza o no le quita autoridad a esa seguridad de salvación. Para nada. Porque va de la mano. Es compaginado entre ambos. Y esa es la certeza, esa es la seguridad que uno tiene en Cristo Jesús, que Él hizo, que Él nos dio por su gracia, ese cambio, lo que produce Él en nosotros. Y su Espíritu Santo que hace que cada uno de nosotros, el Espíritu Santo hace en nosotros el querer como el hacer. Y por eso que por ahí nosotros comenzamos a tener esta fe, que nosotros tenemos que estar en ese proceso. Eso no le quita, no le descompagina para nada, sino al contrario, siempre tiene que ir en esa compaginidad de coherencia entre eso y lo que es la salvación, que al ser salvo produce esa santidad, esa justificación que nosotros ahorita estamos viendo. Exacto. Y es automática, ¿ok? La santidad que mi hermano está diciendo es esa santidad kadosh. Usted y yo ya somos santos para hablar con Dios, ¿ok? Pero esa santidad tenemos que mantenerla hasta el final. Por eso, hermanos, cuando usted y yo vamos entendiendo esto, un pasaje muy conocido que tenemos, porque tiene el mantener esta santidad, mi hermano lo conectó con la salvación. ¿Tiene repercusiones si yo mantengo la santidad o no mantengo la santidad? Al final, cuando estos pasajes, hay algo que quiero que note, siempre mencionan el día de Cristo o cuando Él venga. Siempre lo mencionan. Entonces, la santidad, kedoshim, nuestras actitudes, el mantener, el perseverar en esa santidad, ¿tiene repercusiones el día que Cristo venga? ¿Sí? Y estos son los conceptos que tenemos que tener en cuenta. Hebreo dice, seguid la paz y la santidad. No dice, hazte santo, porque ya somos santos. Dice, síguela. Porque sin esta, nadie verá al Señor. O sea, todavía sigue siendo ese kedoshim, ese mandato. Y esto es lo que vamos a estar viendo. Por eso es interesante que usted y yo lo veamos desde este punto de vista. Mire, allí donde lo tiene dice, vuelva a leer 2 Corintios 7:1, la traducción del lenguaje actual dice, queridos hermanos en Cristo, Dios nos hizo esa promesa. Por eso, para que Dios nos acepte, no debemos hacer el mal, sino mantenernos libres del pecado. Honremos a Dios y tratemos de ser santos como Él. ¿Ok? Decía, cuando usted y yo aceptamos a Cristo, la naturaleza pecaminosa no se nos quita. Seguimos deseando el mal. ¿Sí? Seguimos deseando el mal. Conforme vamos conociendo a Dios, anhelamos más de Dios y menos del mundo. ¿Sí? Vaya conmigo a Romanos. Romanos capítulo 8. Versículo 26. Y esto es lo interesante, porque el Espíritu dice que nos ayuda. ¿Ok? Él nos ayuda. Dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda, ¿qué dice? En nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu
Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque Él es el que nos conoce. Ahora, usted y yo ya somos salvos, ya somos santos, pero la Biblia en cuanto a la relación entre el Hijo al pecado, mire lo que dice el apóstol Pablo. Vaya allí atrásito a Romanos capítulo 6 versículo 12. Ya se lo quité, va a decir la hermana. Versículo 12, ahorita le doy el tiempo, hermanos, déjeme leer esto. Dice, el versículo 12, ¿lo tiene? Es importante que usted lo lea, hermano. La Reina Valera usa la palabra no reine. Nos deja la responsabilidad a nosotros, ¿sí? Dice Romanos 6:12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, porque cuando aceptamos a Cristo pasamos de muerte a vida, espiritualmente hablando. So dice, presentaros vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. O sea, usted y yo, hermanos, somos responsables de dejar, si el pecado nos domina, porque es algunas versiones usan esta palabra, no os dejéis dominar o no os dejéis vencer. Dice, no reine pues el pecado. Y es que la transformación de parte de Dios, iglesia, hermanos, Dios tiene el poder para transformarnos, ¿sí? Dios tiene el poder para transformar nuestras vidas. ¿Por qué un cristiano no cambia o por qué muchos, usted dice, wow, este acaba de llegar y ya Dios lo que está haciendo con él o con ella? Porque deja que el Espíritu lo transforme. Esa es la clave, iglesia. El cuánto usted y yo amemos a Dios es rendirnos ante Dios, ¿sí? El pecado, mire, la tentación siempre va a estar allí. El enemigo siempre va a poner tentación. Tentación y prueba, las dos cosas, ¿sí? Y esto es lo interesante porque él lo hace con los hijos de Dios. ¿Cuántos conocemos la historia de Job? ¿Cuál era el propósito de Satanás con Job? De quitarle las cosas. ¿Sabe cuál era? Vaya conmigo a Job para que usted lo vea. Vaya a Job capítulo 1 versículo 11, dice, cuando Satanás va y le pide permiso para tocar a las propiedades y a su familia, dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás, le dice Satanás a Dios, si no blasfema contra ti y en tu misma presencia. Satanás quería que Job blasfemara. Y lo vuelve a decir ya después que toca su cuerpo, que vuelve, como Job seguía alabando a Dios. En el capítulo 2 versículo 5 vuelve a decirle, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Satanás va a poner pruebas y tentaciones para que blasfememos contra Dios. Y blasfemia no es que usted maldiga a Dios, con todo respeto, es que usted niegue a Dios o niegue el poder de Dios, ¿sí? Entonces, esto es lo importante, iglesia. Se me fue la hermana. Dice Filipenses 1:10. Quiero que entiendan lo que realmente importa. Filipenses 1:10, la Nueva Traducción Viviente, dice:
quiero que entiendan lo que realmente importa. Dice, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Hasta el día que Cristo vuelva. Que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo de Jesucristo, que Jesucristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Qué interesante, ¿no? Porque dice, quiero que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Y les dije, siempre menciona el día en que Cristo vuelva. El día en que Cristo vuelva, o hasta el día de Cristo. Y esto es lo interesante, iglesia, porque la Biblia en el Nuevo Testamento, en el tiempo de la gracia, nos manda a vivir una vida pura. Nos manda a dejar las cosas viejas, a dejar el viejo hombre, no el esposo, la naturaleza vieja, ¿sí? Sino que, y es una decisión que usted y yo tomamos. No lo hacemos con nuestras fuerzas, quiero que entendamos esto, porque nadie, el que deja pecado con sus fuerzas, adelante lo vuelve a recoger. ¿Me entendió esa parte? El que deja pecado con sus fuerzas, adelante lo vuelve a recoger. Pero el que Cristo quita, lo arranca de raíz. Y eso es lo importante, ¿sí? Entonces, mire, Primera de Juan 3:21, también la Nueva Traducción Viviente dice, queridos amigos, si no nos sentimos culpables, podemos acercarnos a Dios con plena confianza y recibiremos de Él todo lo que le pidamos, porque lo obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. Y su mandamiento es el siguiente: debemos creer en el nombre de su Hijo Jesucristo y amarnos unos a otros, así como Él nos lo ordenó. Los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él, y Él permanece en comunión con ellos. Y sabemos que Él vive en nosotros, porque el Espíritu que Él nos dio vive en nosotros. ¿Sí? Qué interesante, hermanos. Ahora bien, cuando dice Él nos dará todo lo que nosotros les damos porque obedecemos nuestros mandamientos, hay algo importante aquí. Hay mucha gente que pretende o quiere obedecer los mandamientos de Dios sin haber aceptado a Cristo. Y la Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Eso es para los del mundo. O sea, nadie puede ser salvo por hacer algo aquí en la tierra. Hay gente que hace caridades, ¿sí? Pone centros de rehabilitación. Nada de eso les garantiza o les da el cielo. ¿Ok? Solo hay un mediador, dijo Pablo a Timoteo, entre Dios y los hombres: Jesucristo, hombre. Nadie más puede darnos salvación. ¿Sí? ¿Quiere preguntar algo? No. Nadie más puede darnos salvación. Solamente es a través de Jesucristo. Y eso es lo importante, iglesia. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos dice que Él nos va a dar lo que nosotros querramos, porque le obedecemos a Él, y el que obedece sus mandamientos, dice el apóstol Juan, dice que tiene comunión con Él y Dios tiene comunión con ellos. Pero es todo aquel que ya tiene a Cristo en su corazón. No es porque hay mucha gente que dice, oh no, yo no le hago mal a nadie, no mato, no robo, no nada. Eso no quiere decir que sea salvo. ¿Ok? Porque no es por obras, solamente es a través de Jesucristo, de nadie más. ¿Sí? Solamente es a través de Jesucristo. Entonces, aquí nos habla, hermanos, de la santidad
en cuanto a algo que tenemos que guardar activamente. Y hay muchos pasajes más, hermanos, acerca de la santidad, acerca de guardar la santidad para el día de Jesucristo. Todo el Nuevo Testamento habla de esto. Pero también habla de la santidad en cuanto a tiempo pasado. ¿Ok? Esto que acabamos de ver es el Kedoshim. ¿Ok? Es la santidad, la santificación en cuanto a nuestras actitudes. Ahora bien, Hebreos 18, vaya a Hebreos 18 conmigo. Hebreos capítulo 10, versículos del 8 en adelante, hasta el versículo 10. Dice, en primer lugar, este salmo dice que Dios no quiere ni le gustan los sacrificios y las ofrendas, ni los animales quemados sobre el altar, aunque la ley manda que sean presentados. Después de eso, el salmo dice que Cristo vino a cumplir la voluntad de Dios. Es decir, Cristo quitó aquellos sacrificios antiguos y estableció uno nuevo. Dios nos eligió porque Jesucristo obedeció sus órdenes al morir en la cruz y ofreció su cuerpo como sacrificio una sola vez y para siempre. Para aquellos hermanos que quieren volver a judaizarse, ya la salvación, hermanos, los sacrificios ya pararon, ¿sí? Desde el día en que Jesucristo fue puesto o fue a morir en la cruz, ya no hay más sacrificios. Solamente podemos ser salvos a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí dice, hermanos, que nosotros ya fuimos santificados, la Reina Valera usa esta palabra, a través del sacrificio de Jesucristo que Él hizo una vez y para siempre. Lo que Él hizo una vez y para siempre fue la ofrenda. Ya Él ya no va a hacer más sacrificios, ¿sí? Vaya conmigo a Hebreos, ahí mismo atrás. Todo el libro de Hebreos nos habla del sumo sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Capítulo 7, versículo 26. 25 vamos a leer. Bueno, desde el 24. Ahí me voy a ir para allá, ¿va? Como que estamos. Quisiera leer todo el capítulo, hermano, pero mire, el 24 dice, mas hablando de nuestro Señor Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, o sea, permanente, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. El sacrificio que él hizo fue una sola vez y para siempre. Por eso, hermanos, la ofrenda que de él mismo se hizo ofrenda para el sacrificio, ya está hecha. Por eso usted y yo, al aceptar el sacrificio, les decía, Kadosh era la santidad para acercarse a Dios. Cuando yo me acepto a Cristo, yo acepto el sacrificio que él hizo en la cruz y por gracia tengo acceso a Dios. Sin hacer ningún sacrificio, sin presentar ningún sacrificio, sin hacer nada, hermanos. Usted y yo somos salvos al sencillamente decirle, Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Y creer en Él, arrepentirnos de nuestros pecados. Entonces,
ese kadosh, esa santidad del sacrificio nos es puesta en nosotros. Ya la naturaleza pecaminosa que está en mí ya no impide que yo pueda hablar con papá. Ahora yo puedo hablar con Dios. Yo tengo ese acceso a Dios. Y suena medio raro cuando usted no tiene esa comunión con el Padre, porque usted dice, ¿cómo usted y yo? Bueno, no sé si usted lo dice, pero yo siempre digo esto, siendo insignificante, en medio de, yo creo que ya somos más de 8 billones de personas, y el cristianismo, según pues por ahí andamos en el 40%, poquito más. ¿Cómo es que Dios puede escucharnos a nosotros? ¿Cómo es que Dios, a cuántos Dios les ha respondido oraciones? Y yo no sé si usted va, pero a veces yo he hecho esto. Un día dijeron, vea, que a veces no diga uno las cosas. Y yo le he pedido cosas a Dios que no las he hablado. Y como yo sé que Él escucha la voz de mi corazón, yo he orado a Dios sin decir nada y sin decirle a nadie, obviamente. Y de repente las cosas se dan. Y yo no sé si a usted va, pues, pero a mí me sorprende. Porque yo digo, wow, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos para que Dios nos escuche? Yo no sé si usted le causa, perdón si me causa sentimiento, pero a veces yo le digo, Señor, ¿quién soy yo para que tú me escuches o me pongas atención? Pero es a través del sacrificio que Él hizo en la cruz que yo me puedo acercar a Dios. Tener esa, dice el libro de Hebreos, que nos acerquemos confiadamente con corazón sincero para alcanzar misericordia. ¿Sí? Confiadamente. Si somos hijos de Dios, hermano, y quizás hemos cometido, porque nuestra naturaleza pecaminosa nos hace cometer muchos errores, pero vengamos a Él. Abogado tenemos para con el Padre. Y eso es interesante verlo, hermano, porque esta es la santidad que Él nos ha dado. Por eso todas las cartas que usted ve del apóstol Pablo, en su mayoría, si no me equivoco, él dice a los santos y fieles de Tesalónica, a los santos y fieles de Filipos, a los santos y fieles. ¿Por qué? Porque Él nos da, o somos llamados santos a través del sacrificio de Él, a través de su gracia, de esa gracia inmerecida que usted y yo hemos recibido. Y eso es lo interesante, ¿no? Porque usted y yo podemos acercarnos a ese Dios grande, ¿sí? Inmenso, incomparable, sublime, todopoderoso. Y eso es importante, hermano. Ahora bien, como usted y yo, también 1 Corintios 6, 9, o el versículo 11 más que todo, 1 Corintios 6, 9 y 11, habla de los pecados de aquellos que estaban cometiendo, pero el versículo 11 les dice una exhortación acerca de todos estos pecados: fornicación, adulterio, afeminados, ladrones, ávaros, borrachos, maldicientes, estafadores. Dice, ninguno de estos heredarán el reino de Dios. Y en el versículo 11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Sí? Este es el Kadoshim. El Kadosh o Kadash. No hablo mucho hebreo, hermanos. Kadash. Ya habéis sido santificados en tiempo pasado. Por eso usted y yo podemos acercarnos a Dios. Hermana Kimberly iba a decir algo. No. Dios le bendiga, hermano.
Como estamos hablando de la santidad, la cual que era la primera, que era para acercarnos a Dios, me puse a pensar y produjo una pregunta. He escuchado gente que cree en Dios, pero no realmente han como tomado ese paso en la cual que tienen su confianza y confesado como Jesús su Señor y Salvador. Y he escuchado que ellos dicen, oh ya, es porque la otra vez sí creo en Dios y la otra vez estaba orando y estaba pasando, por ejemplo, un primo que me decía, sí, yo trato de orar, yo sí creo en Él, pero no me contesta. Y yo me puse a pensar, yo dije, pero si realmente está tratando de pues recibir una respuesta de Dios, si se puede decir así, humillarse delante de Dios, yo me puse a pensar y yo dije, pero Señor, yo sé que tú sí puedes contestarlo, pero ¿por qué no le estás contestando? ¿Será posible que no se está humillando o porque no ha tomado el paso de esa santificación por medio del sacrificio de Jesucristo para acercarse a Dios? En realidad, esperar una respuesta a una oración tiene 3 respuestas: sí, no o espera. No es el momento. Entonces, Dios escucha a todos, pero no atiende a todos. ¿Ok? ¿Por qué le menciono esto antes de llegar allá? Porque yo no soy Dios para decir, no le voy a dar lo que Él quiere. Quizás Dios no le respondía en el sentido de decir, espera, no es el tiempo. ¿Sí me entiende? O Dios quería enseñarle una lección. Ahora, para que esta persona, la santidad, para que esta persona sea salva, sí necesita, todo aquel que quiere ser salvo necesita aceptar a Cristo. ¿Sí? Porque muchos creen, y esa es la diferencia. ¿Sí? El evangelio es creer, arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Sí? Creer y arrepentirnos, y de allí empieza un proceso de conocer a Dios. En cuanto a la respuesta de la oración, podría decir, Dios tenía la respuesta o tenía el momento de decir, no, no te lo voy a dar, o espera, no es el momento. ¿Sí? Ahora, de que Dios lo escuchó, Dios lo escuchó, pero no se lo dio por alguna razón. ¿Sí me entiende? Ahora, si hablamos de que necesitaba esa santificación, sí, la necesita, porque necesita aceptar a Cristo para poder acercarse a Dios, para que Él tenga esa confianza de decir, Dios lo va a hacer a su tiempo, pero Dios lo va a hacer. Todo aquel que nos acercamos a Dios, hermanos, necesitamos tener esa confianza de que Dios nos escucha. ¿Sí? De que Dios nos escucha. Entonces, pudiéramos, no necesariamente Dios no lo escuchó, sí lo escuchó. La respuesta pudo haber sido no o espera. Pero en cuanto a salvación, sí, todo aquel que quiera ser salvo, necesitamos creer en Cristo y arrepentirnos de nuestros pecados. Como un conocedor de la palabra, cuando tienes esas situaciones, cuando está hablando con una persona familiar o cuando está evangelizando en cualquier lugar, si ellos tienen esa información de esa persona, después podemos decir, oh sí, ese es el paso porque el pecado nos separa de Dios, y le explicamos todo para que ellos puedan tomar el camino correcto. Sí, explicarle el plan de salvación, ¿sí? Con amor, y pues decirle, necesitas aceptar a Cristo, ¿sí? Y Dios va a tomar control de tu situación, Dios va a hacer la obra, ¿sí? ¿Por qué le digo esto? Porque si es en cuanto a enfermedades, me recuerdo cuando estudiamos acerca de la sanidad divina, en la Biblia encontramos que Dios sanó a creyentes y no creyentes, para que el poder de Él fuera manifestado. Muchos creyeron cuando fueron sanados. ¿Sí? Entonces, la soberanía de Dios muchas veces es inentendible. ¿Sí me entiende? Y lo encontramos en la Biblia. ¿Sí? No es del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. ¿Sí? Entonces, ese es uno de los puntos, ¿no?
Ahora en cuanto a la iglesia, hermanos, y les decía, hay muchos pasajes que encontramos. Ahora bien, ¿cómo usted y yo, ya aquí dice, habla de ese Kadash, que ya nosotros, hermanos, fuimos santificados? Nosotros somos santos, y no es para que nos pongan ahí, ¿verdad?, en una estatua ni nada de eso, no. Somos santos para acercarnos a Dios. Ya no hay barrera. La naturaleza pecaminosa, mire, y esto es algo que muchas veces a veces nos impide esa comunión con Dios. Cuando usted y yo cometemos pecado, y a veces la iglesia tenemos esa culpa de ello, porque cuando a veces alguien comete pecado, lo empezamos a señalar. ¿Y qué hace esta persona? Se aleja de Dios. Pero la Biblia no dice que te alejes. Dice que confesemos nuestros pecados, o sea, que nos acerquemos a Dios. Y cuando los confesamos, pedimos perdón, Él es fiel y justo para perdonar, ¿sí? Y la sangre de Él nos cubre de todo pecado. ¿Ok? Ya somos santos, ya el Kadash para hablar con Dios. El Kadoshim está activo en usted y en mí. Y lo va a encontrar, ya hay muchos pasajes, no los quise poner todos porque dije que me iba a durar toda la noche, pero hay muchos pasajes que hablan de que usted sea santo para el día que Cristo venga, dejar la vieja manera de vivir. Si quiere vaya conmigo, solo quiero leerle uno, Efesios capítulo 5. Me llama la atención esto, ¿no? 5:1, Efesios 5:1. Aquí dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Le está hablando a los hijos de Dios, ¿verdad? Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero, le dice a los hijos amados, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a, ¿qué dice? A santos, porque somos santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y aquí viene el consejo: no seáis pues partícipes con ellos, con los que practican estas cosas. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Quiénes somos los hijos de luz? Nosotros. O sea, andemos como hijos de luz. Primera de Juan capítulo 2 dice que todo aquel que conoce a Dios debe de andar como Él anduvo. Ahora, ¿cuál es la santidad en medio de la gracia, hermanos? Solo déjenme darle unos pasajes. Romanos capítulo 6, tan pequeño porque son los versículos del 15 al 21, al 23. Aquí lo tengo en la Nueva Traducción Viviente y le puse en letras rojas algunas frases que quisiera resaltar acerca del tema. Dice: ahora bien, eso significa, esto habla de cómo debemos de vivir en santidad en medio del tiempo de la gracia. Romanos 6:15 dice: ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Claro que no. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Y ahí está en rojo. Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a la vida eterna. Obedecer a Dios. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. 19. Uso la ilustración, dice Pablo, de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto.
porque la naturaleza humana de ustedes, y esto me gusta porque dice, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. No es que me guste que sea débil, me gusta porque a pesar de que soy débil, Él está allí para ayudarme. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. Pero ahora, dice el 22, quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. 23, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo de Dios que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuestra naturaleza es débil, pero a través del sacrificio, el Kadash, ahora yo me puedo acercar a Dios confiadamente, hermanos. Y este es el problema. A veces sí, yo peco y me siento mal. Aquel que siente temor a Dios le redarguye cuando peca, ¿sí? Y mientras más conocemos a Dios, el temor de Dios crece más en nuestro corazón. Primera de Juan 5:1 dice: todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser un hijo de Dios. ¿Cuántos sabemos aquí? Y todo el que ama al Padre ama también los hijos nacidos de Él. Sabemos que amamos a los hijos de Dios si amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad. Y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. ¿Y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente los que creen en Jesús, que Jesús es el Hijo de Dios. Solamente vencemos el pecado a través de la fe en Jesús, porque el Espíritu Santo nos ayuda. ¿Ok? Colosenses 3, del 21 al 23, la traducción, Nueva Traducción Viviente, dice así: eso los incluye a ustedes, hablando de los gentiles, que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, éramos enemigos de Dios. Estaban separados de Él por sus malos pensamientos y acciones, pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. A través de la muerte, el Kadash nos reconcilió con Él. Como resultado los ha trasladado a su propia presencia y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Presentarnos delante de Él. El 23, pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. Esa buena noticia ha sido predicada por todo el mundo y yo, Pablo, fui designado servidor de Dios para proclamarla. Hermanos, la santidad en medio de la gracia, la santidad Kadash, es la que Dios ya nos ha dado. Por eso vuelvo a repetir ese famoso versículo de Hebreos capítulo 12 que dice: seguid la paz. No dice hazte de la paz o hazte santo, no, seguid la paz y la santidad, porque ya Él nos ha dado la santidad, ahora solamente hay que mantenernos, ¿sí? Porque el enemigo va a querer botarnos a través de dos cosas: la tentación y las pruebas, ¿sí? Fue lo que quiso hacer con Job, quería que blasfemara. Pedro dice que él anda como león rugiente buscando a quién devorar, ¿sí? Él quiere hacernos la vida imposible, pero
Jesús dijo, solamente confiad, yo he vencido al mundo. Por eso uno de los pasajes que amo tanto es 1 Corintios capítulo 1, el versículo 26 en adelante, porque dice que donde terminan las fuerzas del hombre, allí comienzan las de Dios. Y cuando uno está en prueba, yo no sé si usted ha experimentado eso, cuando ya se le acaban las fuerzas, hasta la esperanza se le termina y llega Dios en el momento exacto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque después dice, para que nadie se gloríe. O sea, para que nadie diga, oh no, fue por mi trabajo, oh no, fue por mi esfuerzo. No, fue porque Dios te sacó de allí, porque depositaste tu confianza en Él. Por eso en pruebas y en tentaciones, iglesia, confiemos en Dios. Confiemos en Dios. Y como siempre hemos dicho, si alguien cae en una tentación, el enemigo te podrá ganar una batalla, pero no te puede ganar la guerra. Si pecas, si caes en una tentación, no estoy mandando a que pequen ni que hagan esto, pero si cae, solamente arrepiéntase y siga adelante. ¿Sí? Siga adelante. Porque Dios, obviamente van a haber consecuencias del pecado, pero Dios nos perdona. ¿Sí? Dios nos perdona. Amén. Hermanos, este es el tema de la santidad. Es un tema muy amplio, pero espero que lo hayamos entendido. Traté de hacerlo lo más sencillo para que usted y yo lo podamos tener en cuenta y al mismo tiempo poder entender. Porque muchas veces, verdad, nos contradecimos. Y ¿alguien iba a preguntar algo? ¿Sí? ¿No? Hay consecuencias del pecado. ¿Sí? Por eso, iglesia, uno de los temas que vamos a enfatizar siempre, me recuerdo cuando yo empecé en las cosas de Dios y nunca se me ha olvidado esa frase, me la dijo mi hermana Elizabeth, que me dijo, empápese de Dios. No sé de dónde le salió esa palabra, ¿va? Pero empápese de Dios, porque yo estaba teniendo experiencias sobrenaturales. Su servidor era terco con ganas, terco con ganas en venir a los pies de Cristo, pero fue Él el que trató conmigo. Por eso una vez que pues había tenido un servicio y me había tocado directamente Dios, y yo le comenté, ella me dijo, hermano, usted solo empápese de la presencia de Dios. Por eso, hermano, usted solamente llénese de Dios, en su presencia y de su palabra. Conozcámosle más. Y mire, usted se va a acercar a Dios. ¿Sí? Acercarnos a Dios, conocer a ese Dios. No solamente conocer el sistema de la iglesia, no solamente conocer los pastores, qué es lo que se hace en un templo. No, conocer a Dios. Dios es real. Dios es real. Dios habla, Dios contesta. ¿Sí? Dios es real. Amén. Las siguientes semanas, si el Señor lo permite, hermanos, vamos a ver en Levíticos, sigue en los capítulos 20, 21, 22 y 23, hablan de las fiestas, pero ya mi hermano Mondragón habló de las 7 fiestas, entonces vamos a pasar esto. Y solo el capítulo 26, si lo quiere leer, 25, 26, habla de las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Amén. Lo vamos a estar viendo la semana que viene, si el Señor así lo permite. Amén. Póngase de pie y le damos gracias a Dios. Gloria a Jesús. Padre, gracias. Gracias porque tú eres bueno, eres maravilloso, eres precioso, Señor. Gracias porque un día, Señor, nos diste ese kadosh, esa santidad, para poder hablar contigo, Señor, para poder dirigirnos a ti con respeto y temor, obviamente, pero ahora podemos hablar contigo, Señor, sin que tú veas nuestra naturaleza pecaminosa, sino que nos ves a través de la sangre
que tu Hijo derramó en la cruz del Calvario, Señor. Gracias por esa gracia inmerecedora, por habernos amado primero, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, a vivir en ese kadoshim, ese obedecerte a ti por amor, Señor. Por amor, Señor. Que cada día reflejemos esa luz que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y en tus manos nos quedamos, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Así entrego el tiempo a mi hermana Elizabeth. Gloria a Dios.